Nuestro estudio se llama ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el maestro, apóstol, profeta y predicador a los gentiles? El apóstol Pablo, levantado como perito arquitecto para que todo aquel que quiera edificar una iglesia tenga cuidado en la enseñanza del apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo fue levantado por el Señor para aparejar, dar instrucciones, amonestar, dar la conducta, el orden y la doctrina de las iglesias. Y este capítulo 14, que habla del comportamiento, del orden, de las lenguas que existen en las iglesias. No vamos a interpretar nada, solo vamos a leer lo que la Escritura está diciendo, y usted tiene que tener el suficiente discernimiento para poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo a todas las iglesias. Las cartas que él deja son cartas universales, es decir, para todas las iglesias. No es para una en especial, es para todas las iglesias y para todo aquel que se sienta ministro, pastor, apóstol, evangelista o maestro. Tiene que edificar sobre la enseñanza precisamente de este apóstol de Dios a la edad de Éfeso. Bien dice la Escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la meta el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 14. Escucha la palabra trae luz al entendimiento, la palabra no puede ser quebrantada, la palabra tiene una continuidad, y en estas cosas descubrimos si una persona es compatible con la palabra, es compatible con el Espíritu Santo, o simplemente por una barrera denominacional que rechaza la palabra, saca a Cristo de su vida y de su doctrina y lo tiene tocando afuera. Sin embargo, sí acepta las bendiciones, acepta la sanidad, acepta la prosperidad, acepta todo lo que Dios le pueda dar en cuanto a las dádivas de Dios. Acepta la resurrección de los muertos, acepta la multiplicación de panes, acepta las sanidades, acepta las bendiciones. Pero lo que Dios quiere, está bien que aceptes todas esas cosas, porque es el que Dios, con la que Dios trabaja para atraer a la gente, pero lo que Dios quiere es que tú aceptes toda la palabra y sobre todo la corrección, la conducta, orden y doctrina traída a la iglesia a través de un profeta y a través de un apóstol, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Vamos a leerlo así, en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, así es, pero sobre todo que profeticéis. Entre todos los dones espirituales de los que habla el apóstol Pablo en el capítulo 12, nos dice en el 14, en el versículo 1, que procuremos los dones, pero sobre todo que profeticéis, porque ahí sí, cuidado, porque en la profecía nadie puede imitar ser un hablador de lenguas. Un hablador de lenguas, pues cualquiera puede ser un hablador de lenguas, pero profetizar, cuidado, porque ahí sí se puede tener un filtro para cachar al tal en la mentira, porque si lo que él dice no se cumple, entonces entendemos que lo dijo carnalmente, o si nos vamos más hondo, entendemos que fue ungido con un espíritu de mentira, más crudamente un demonio. Versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Amén, así es. ¿Está hablando con quién? Con Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios entre el individuo y Dios. Versículo 3. Pero el que profetiza, ahí está la diferencia. El que habla en lenguas, nadie sabe qué dice. Se supone que está adorando a Dios y que está hablándole a Dios.
Pero en el versículo 3 nos dice claramente, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, que el que profetiza le hace mejor beneficio a la iglesia que el que habla en lenguas. Es lo que está diciendo el perito arquitecto, el apóstol a los gentiles, que está diciendo que el que profetiza es mejor y le hace mejor a la iglesia que aquel hablador de lenguas. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Amén. Está hablando con Dios, está edificando, está hablando misterios. Hasta cierto punto podemos decir que está teniendo compañerismo o comunión con Dios. Pero ojo, aquí el profeta, el apóstol Pablo, dice que eso está bien, pero no se debe hacer en la iglesia. Vamos más adelante. El que habla lengua extraña, a sí mismo, pero el que profetiza, edifica la iglesia, que es para lo que nos congregamos, para edificarnos los unos a los otros. Dice la Escritura, hablar en lenguas no edifica la iglesia. El que profetiza, ese sí edifica la iglesia. Claro, un niño lo puede entender. Versículo 5. Dice el profeta, apóstol y maestro a los gentiles. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Y mucha gente dice, ahí está, hermano, ve, el apóstol Pablo está diciendo que hablemos en lenguas. Leamos más adelante. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más, ahí está la diferencia, pero más que profetizaseis. Y para remachar con toda la conducta, orden y doctrina de la iglesia, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Amén. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene que decirle no amén a lo que yo digo, amén a lo que la palabra dice, lo que su apóstol a usted gentil le está diciendo. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, ahí está una excepción, a no ser que el que habla en lenguas interprete las lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El punto de reunión, del punto de Corintios 14, es que cuando la gente se reúne, es para que la iglesia sea edificada, no confundida, no para se exhiba el hablador de lenguas pensando que tiene el Espíritu Santo y que es más espiritual que los demás y que lo tienen que seguir como el movimiento uncionista que se ha levantado en los últimos tiempos. Que la gente tiene que andar siguiendo al fulano que tiene la unción. Y si un día Pedrito tuvo la unción, todos siguen a Pedrito. Pero Pedrito perdió la unción, ahora la unción tiene Juanito, todos siguen a Juanito. Se hace un desastre. Dios no trabaja así. Dios puso pastor, puso maestro, puso evangelista, puso profeta, puso apóstol para la edificación, conducta, orden y doctrina de la iglesia y para la perfección de los santos, los creyentes. Continuamos. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no les hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ¿de qué les va a servir que yo vaya y sea hablador de lengua si no vengo yo con algo real, algo genuino que edifique a la gente y no que la confunda? ¿De qué aprovecha? Dice el apóstol Pablo. Si hablo, pero sin revelación. Hablo y hablo sin conocimiento. Y hablo sin profecía. Y hablo sin doctrina. ¿De qué rayos estoy hablando entonces? Estoy hablando de cosas carnales. Estoy hablando de cosas que no edifican a la iglesia y que más bien la confunden. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Cómo distinguir un sonido de otro? ¿Cómo distinguir el orden del desorden? Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién pues se preparará para la batalla? Si no hay doctrina, si no hay ciencia, si no hay enseñanza.
Las clásicas reuniones de oración de todo mundo habla en lenguas y todo mundo alza la voz para mostrarse más espiritual. ¿Qué? Me pregunto yo. La gente que ayuna, la gente que ora, la gente que lee la Biblia entre comillas, ¿cómo Dios no le da entendimiento en su espíritu para poder discernir estas cosas? ¿O qué no ha leído Corintios 14? ¿O qué no le importa Corintios 14? Si el afán es sentirse más que los demás, el afán es sentirse más espiritual. El afán es encajar en el movimiento que dice que si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablas al aire. Y si nos vamos más profundo, hablas al aire, hablas a las potestades del aire. Palabras huecas. Tus palabras te las lleva el viento. En otras palabras, si nos vamos más profundo, las palabras que no edifican a la iglesia salen de tu boca y se las llevan los demonios, pues para que puedas entenderlo de una manera más clara. Discúlpame que sea crudo, pero es necesario que la doctrina se quede bien remachada en el corazón del creyente y no ande con cosas, con desorden, que confunde a la iglesia, que se confunden ellos mismos. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Toda lengua, todo idioma tiene un significado. Cuando los primeros que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, dice la Escritura que allá había mucha gente de muchas nacionalidades, pero Dios les permitió hablar en lenguas para que esa gente de diferente nacionalidad les entendiera lo que estaban diciendo, y dice la Escritura que cada uno entendía lo que ellos estaban diciendo. Entonces es mentira que un hablador de lenguas viene en su espíritu, confunde a la iglesia, pero nadie sabe qué, pero es el Espíritu Santo. Más lejos de la verdad no hay otra cosa que esa falsedad. ¿Por qué? Porque tenemos el perito, el arquitecto, tenemos el maestro. Y aquí te enseña diferente a lo que el maestro apóstol Pablo está enseñando. Dice la Biblia que esa persona está bajo maldición. Aunque tenga sanidades, aunque tenga prosperidad, aunque contemple maravillas de Dios, como el pueblo de Israel contempló maravillas de Dios, pero nunca entraron a la tierra prometida por incrédulos, por cristianos fronterizos, porque la gente nada más quiere una cosa, como dice la Escritura, como dice la sanguijuela: dame, 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 dame y dame. Pero Dios quiere que tú le des una cosa, que le des tu humildad, que le des tu corazón y que le des tu obediencia para poder Dios darte el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, el Espíritu Santo que Dios le da a los que le obedecen. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En otras palabras, no nos podemos entender. No hablamos el mismo lenguaje. No estamos en el mismo espíritu. No estamos adorando al mismo Dios. Cada uno está viendo una cosa diferente aún dentro de la iglesia. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. ¿Cuánto anhela la gente los dones? Ayuno, oración, cursos, campamentos buscando un don. Y dice el apóstol Pablo, está bien, pero todo tiene que hacerse decentemente y en orden para poder checar si ese don es genuino o solamente el tal está siendo engañado por Satanás y está personificando un don que no tiene. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Amén. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Pero el punto de este versículo, de este capítulo 14, es la corrección de las lenguas. Eso no edifica la iglesia. ¿Qué es lo que edifica? La profecía, Señor. El amén. Aun cuando predicamos estamos profetizando. Eso edifica la iglesia. Leer un versículo edifica la iglesia. Cantar un canto edifica la iglesia. Un testimonio edifica la iglesia. Pero un hablador de lenguas no edifica la iglesia. Un hablador de lenguas confunde a la iglesia. Y si llega una persona nueva, ¿no dirá que estáis locos? ¿Qué acaso ha salido de vosotros la voz? ¿O solo a vosotros ha llegado?
¿Que nunca han leído la Escritura? ¿Que en su ayuno y en su oración Dios no les da revelación a su espíritu para que puedan entender esas cosas tan sencillas? Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua, el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Amén. Bueno, tenemos a Juanito, tenemos a Luisita, que habla en lenguas. Bueno, hermano, vamos a decirle a Juanito y a Luisita que si ayuna, que si ora, que si dice que tiene comunión con Dios, que dice que Dios le habla, que escudriña la Biblia todos los días, que tiene testimonios de que Dios ha hecho algo por ella, que tiene testimonio de que Dios la ha sanado, que Dios la ha bendecido o que Dios ha prosperado. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Si esa persona habla en lengua extraña, tiene que pedir en oración poder interpretar lo que está diciendo, porque dice el apóstol Pablo, pero si no hay quien interprete, entonces guarde silencio en la iglesia. Amén. Qué sencillo. Pero los espíritus alborotan, los espíritus no creen en la palabra, quieren hablar en lenguas, quieren mostrarse más espirituales que los demás. Por lo cual, el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Amén. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Qué tremendo. Y la gente ama. Es que está cantando en el espíritu, el hermano está cantando en lenguas. Es que el hermano cada que termina de predicar habla en lenguas. Es que el hermano cada que se alaba brinca y habla en lenguas. Bueno, es un niño espiritual entonces, no entiende. No en todos los casos el hablar en lenguas es falso, pero en los casos cuando el Espíritu Santo está guiando a esa persona, lo primero que tiene que hacer esa persona que habla en lenguas, dice la Escritura, es pedir en oración que las pueda interpretar, porque el punto de Corintios 14 es edificar la iglesia, no mostrarse, yo soy aquí el más espiritual que todos. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Amén. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, esto ni siquiera se ve en la Biblia. Jamás pasó eso de que cantando en lenguas. Ahora, o son unos verdaderos santos de Dios, pero desordenados, o son unos falsos totalmente. Porque eso jamás se vio. Nadie en la Biblia, ni David, que era un tremendo hijo de Dios, cantó en lenguas. Pero bueno, sigamos. Vamos a redimir el tiempo, solo son 30 minutos máximo. 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Se va el tiempo, vámonos rápido. Versículo 17. O sea, no sabe lo que has dicho. Tú estás por allá solo hablando, que estás en la misma iglesia, en la misma congregación, tú estás por allá, en otro lado, en otro espacio, en otra atmósfera, según tú con Dios, pero no estás con los hermanos. Ni siquiera se entiende qué dice, ni se puede decir amén a la acción de gracias, porque no sabe la gente lo que has dicho. Te sale del compañerismo. ¿Qué caso tiene que te reúnas si estás hablando de otra cosa y en otro idioma? 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ya lo leímos. Versículo 17. Porque tú a la verdad pides las gracias. Que ni qué, es cierto, amén. Pero el otro no es edificado. Pero entiende, el punto de la reunión de las iglesias, el punto de congregarse es ser edificados todos. 18. Tremendo esto, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. Caray. El apóstol Pablo habla en lenguas. Amén. Amén. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahí está el bistec. Ahí está el alimento sólido. Ahí está el punto de Corintios 14. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. 19. Pero en la iglesia, cuando nos congregamos a adorar a Dios, sí, amén. Cuando nos congregamos a escuchar una predicación, sí, amén. Cuando nos congregamos a cantar a Dios, sí, amén. Pero en la iglesia,
prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Qué tremendo. Ahí está la escritura. Le di mi interpretación, es lo que yo pienso. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo a las iglesias de este tiempo. Hablen lenguas, amén, dice el apóstol Pablo, pero en la iglesia no vengo a hablar en lenguas. En la iglesia vengo a decirte palabras de ciencia, de sabiduría, de doctrina, que te edifiquen, no que te confundan. Entonces, en la iglesia no se habla en lenguas, a menos que haya quien interprete las lenguas. Pero qué contrariedad. No es diabólicamente extraño que si hay 100 personas en la iglesia, las 100 hablan en lenguas. Bueno, que Dios es tan injusto para dar los dones. El mismo don a todos, pero el don de interpretación a nadie. Oh, ¿será Dios de esa manera? ¿Cómo es posible que le dé a 100 el don de lenguas y a nadie el don de interpretación? Qué diabólicamente extraño es eso, ¿no cree usted? 20. Hermanos, ahí está otra vez. Son niños espirituales, que no tienen la conducta, ni el orden, ni la doctrina de un apóstol de Dios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En otras palabras, no se anden con tonterías. Está equivocado, no es así. Un don jamás va a superar la profecía. La profecía es el mayor de todos los dones, pero ¿quién lo tiene? Nadie. ¿Por qué? Porque se mete en problemas cuando profetiza y no se cumple. Qué tremendo, ¿no? Pero en lenguas sí, todo el mundo en lenguas. ¿Por qué? Pues se escudan, quién sabe qué dije para Dios, tengo el Espíritu Santo, y nadie se mete, no interpreto, no tengo que darle cuentas a nadie, y aparte, pues me veo bien espiritual. Versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el significado de las lenguas? ¿Para qué son las lenguas? Si aún con lengua extraña hablaré a este pueblo y ni siquiera oirán. Sin embargo, cuando alguien habla en lenguas genuinas y existe el espíritu de interpretación, entonces viene la interpretación y eso se convierte en profecía y tiene que cumplirse lo que el tal está diciendo, porque si no se cumple, entonces todos entendemos que fue una interpretación o una profecía carnal. Bueno, pues ahí nadie se mete porque ahí sí no les conviene. Ahí sí está un poco más duro. Pues mejor hablamos en lenguas y nos quitamos de problemas. Es lo que la gente piensa, pero bueno, aquí está. Corintios 14, el versículo olvidado por muchas iglesias. Ni lo tocan, ni lo enseñan, ni les interesa, porque entonces el apóstol Pablo les quitaría lo espiritual que se ven hablando en lenguas extrañas. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Una lengua no es por señal para los creyentes. No, Señor. Entonces, ¿cómo puede ser que iglesias a montones defienden esa doctrina que dicen que si tú hablas en lenguas es porque tienes el Espíritu Santo? Cuando eso no es una señal para el creyente. El hablar en lenguas es una señal para los incrédulos. En otras palabras, para aquellos, los primeros frutos, es decir, los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo salieron y hablaron en lenguas. Fue una señal para los que no creían. No es una señal para el creyente. Y menos pensar o decir y afirmar que el hablar en lenguas es la evidencia del Espíritu Santo. Mentira del diablo. Eso no es así. Tenemos que defender la doctrina, como dice Judas. Hermanos, les encarezco delante de Dios y sus santos ángeles que contendáis arduamente por la doctrina una vez dada a los santos. En otras palabras, por la doctrina una vez dada a los apóstoles, porque vendrá tiempo en que la iglesia será una apóstata, que no creerá toda la palabra, que creerá bendiciones, que creerá en sanidades, que creerá en la corriente del evangelio de la prosperidad, creerá eso, pero no creerá en toda la palabra. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Continuamos.
23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no diráis que están ustedes bien locos? ¿No dirá la gente nueva que por primera vez se está acercando a Dios, que tiene problemas económicos, que tiene problemas matrimoniales, que tiene problemas de adicciones, que tiene problemas de enfermedades, se acerca a la iglesia y entra a la iglesia y todo el mundo hablando en lenguas? Salen espantados de ahí. Nunca más volvemos a la iglesia, esta gente está loca. Dice la escritura que es así. No dirán que estáis locos. La gente está loca, mero. Y hacen tropezar al pequeño. Y hacen tropezar al que busca de Dios, al que no sabe. Queda confundido. Y esas personas son responsables de hacer tropezar a uno de los pequeñitos de Dios. Mucho cuidado con eso. Sé que a mucha gente no le importa esto. Mucha gente dice, no conteste el Espíritu Santo, hermano, yo voy a seguir hablando en lenguas. Dios me da a sentir que hablo en lenguas, voy a seguir hablando en lenguas. Usted no es nadie para decirle que hable en lenguas. Bueno, hermano, yo no se lo estoy diciendo, le estoy leyendo la Biblia nada más. Lo que el apóstol Pablo está diciendo. 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Está la diferencia entre los habladores de lenguas y los que profetizan. Es decir, nosotros cuando recitamos la escritura, en parte estamos profetizando. Entonces, es mejor enseñar a la gente, es mejor instruirles en la palabra, que hablarles en lenguas. Lo va a hacer tropezar, lo va a hacer que no crea, lo va a hacer que se aleje de la iglesia. 25. Porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque la profecía que se le dio se ha cumplido. Por la enseñanza que se le dio, él pudo ver en su vida que era correcta la palabra y que sucedió así como se le instruyó, así como se le enseñó la doctrina y así como se le dijo que actuara en determinado problema. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene resalmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ese es el punto. Que la iglesia se edifique, que la iglesia sea instruida, que la iglesia sea enseñada. 27. Si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Ahí estamos con la lupa de la palabra. Si habla en lengua extraña, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2. Muy bien. Bueno, vemos más de 2, vemos cientos. Dice, a lo mucho, 3. Amén. Y por turno, ahí está la lupita de la palabra. Si alguno habla lengua extraña, es esto por 2 o por 3. Y por turno, entonces estoy entendiendo que no pueden 2 personas juntas estar hablando en lenguas al mismo tiempo. Así es. Bueno, eso depende si usted le cree al apóstol, maestro, predicador, profeta, a los gentiles. Si usted no le cree, pues como dice el apóstol Pablo, va a seguir en su ignorancia. Entonces no puede haber 2 personas hablando en lenguas al mismo tiempo, ni 2 ni 3. Esa es la enseñanza de un apóstol. Y por turno, o sea, habla en lenguas uno, se calla, habla en lenguas del otro, se calla, y si hubiera un tercero, habla en lenguas del tercero. Pero juntos, eso no es Dios. Punto y coma, dice, uno interprete. Tiene que hablar en lengua desconocida, o si habla en lengua extraña, tiene que ser uno, se calla, si habla otro, se calla, y si hay otro, se calla, y tiene que haber uno que interprete. Qué claro, qué sencillo, que la gente no lo ha leído. Pero es que están muy ocupados pidiendo sanidades y maravillas y bendiciones económicas. No se fijan en esto, se fijan en las maravillas, en el evangelio de la prosperidad. Hay gente que piensa que la evidencia de que están bien con Dios es que están ricos, que tienen dinero, que tienen 2 casas, alberca, carro. Ya piensan que están bien con Dios y les hablan de la doctrina y la rechazan.
Versículo 28. Dice, y si no hay quien interprete, habló en lenguas Juanito y se cayó, habló en lenguas Luisito y se cayó, y habló en lenguas Paquito y se cayó, y no hubo quien interprete. Bueno, aquí dice el apóstol Pablo, y si no hay intérprete, remáchelo con color rojo. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Si no hay quien interprete, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, que hable en lenguas, todo lo que quiera, en su pensamiento, y que no interrumpa la iglesia, y que no la confunda. Y si no hay quien interprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo juzgamos? Se levantó un profeta, el don de profecía, y profetizó algo. Y se levantó otro hermano con don de profecía, entre comillas, y profetizó algo. Y dice, y los demás juzguen. ¿Cómo juzgan? Si lo que dijo el hermano fulano que profetizó llega a cumplimiento. Eso es de Dios. Eso es juzgar a un profeta o juzgar un don dentro de la iglesia. Aquí lo dice claro la Escritura. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás pues juzguen lo que dijeron si se llega a cumplir. Y si no se llega a cumplir, hermano, siéntese, usted está ungido por Satanás, póngase en oración y ayuno y después abre la boca. Porque nos juntamos para ser bendecidos, no para ser maldecidos, mi hermano. Está tremendo esto, hermano. Usted sale mejor o sale peor de un culto. Depende cómo tome la palabra, si obedece los mandamientos o no los obedece. Espero que esto les ayude, mis hermanos, y espero que esto les pueda ampliar un poquito más el conocimiento de la edificación de la iglesia, de los ministerios. Versículo 30. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Siempre solamente es una persona hablando, no 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Dios es uno y habla a través del instrumento, pero Dios no es el factor de confusión, que está hablando, predicando acá y se levanta un hermano hablando en lenguas. No, mi hermano, Dios no puede contradecirse. Dios habla y utiliza a un instrumento para hablar, no a 2 o 3 al mismo tiempo. Pues no. Dios es orden. Dios no va a actuar en contra de su propia palabra. Y si alguno le fue revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. En otras palabras, que todo lo que digan sea conforme a lo que los profetas dijeron. No una nueva doctrina, no una nueva enseñanza, no una supuesta nueva unción. El profeta tiene que hablar conforme a los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hablaron. No tiene que sacar cosas de su propio corazón, cosas extrañas, como tantas cosas que tenemos y podemos entrar en eso, que se va el tiempo. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Ahí está, hermanos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Bueno, ese es un versículo difícil de explicar en 1 minuto o 2 minutos. Ese es otro tema. Continuamos con el siguiente versículo. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, es otro tema. Está ahí en Corintios 14 también. 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? O sea, que tuvieron la palabra y ya se les fue la palabra, se les escapó la palabra, se les diluyó, la diluyeron con mandamientos de hombre. Fue leudada la palabra con mandamientos de hombre. Recibieron la palabra y ya se les salió la palabra. O solo a vosotros ha llegado, o nada más ustedes tienen la verdad. Todos están equivocados entonces. O solo ustedes tienen la palabra, o ya dejaron la palabra entonces, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O que solamente ustedes tienen la verdad? Para hacer las cosas contrario a lo que el apóstol, maestro, profeta está diciendo a los gentiles. Está tremendo, ¿no? Pero qué sencillo, ni siquiera estamos dando una interpretación. La Biblia habla fuerte y claro, porque es conducta, orden y doctrina. Cuando hablamos de conducta, de orden y doctrina, es una enseñanza clara y sencilla, y está escrita en la Biblia.
37. Si alguno se cree profeta, ahí está, o espiritual, en otras palabras, si alguien se cree que es profeta, si alguien se cree que está lleno del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, si alguno cree que es profeta, o se cree que está lleno del Espíritu Santo, dice, entonces reconozca que lo que les estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Cuando lo creen, amén, tiene que ser así. Lo que el apóstol Pablo está escribiendo en Corintios 14, reconozca. Aquel que se diga espiritual, que se diga que tiene el Espíritu Santo, aquel que se dice que es profeta, o que se dice que es profetiza, reconozca que lo que está escrito en Corintios 14 son mandamientos del Señor. Mas el que quiera continuar en su ignorancia, pues que continúe ignorante. Versículo 39. Mas el que ignora, que siga ignorante, porque Dios no le permite a todos ver la misma luz. Cada quien tiene su luz, cada quien tiene su tope escritural, cada cristiano tiene su frontera, pero solo aquellos que crucen la frontera y que crean toda la palabra y que persistan en ella, entonces, dice la Escritura, estos serán salvos. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar. Amén. Procure profetizar. Así es. Profetice. Porque no es cualquier cosa profetizar. Te metes en problemas si no está hablando de Dios. Y no impidáis hablar en lenguas. Amén. A nadie se le impide hablar en lenguas. Creemos en lenguas y a nadie se le impide hablar en lenguas, pero conocemos los requerimientos de un genuino don de lenguas y sabemos reconocer cuando es un falso, un don personificado. 40 y terminamos aquí. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Dios les bendiga. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pueden escribirme. Dios les bendiga, hermanos.